¿Animatrónicos o CGI? ¿Lo real o lo digital? Esa es la gran pregunta que siempre divide opiniones. Yo creo personalmente que ambos tienen su magia, pero si estás aquí es porque como yo te apasionan los efectos prácticos. Así que hoy vamos a sumergirnos en el mundo detrás de cámaras de una de las sagas más increíbles del cine. Vamos a descubrir cómo se construyeron los animatrónicos de Jurassic Park. Sí, vamos a repasar la historia detrás de cada uno de ellos desde 1993 hasta Jurassic World Renacer. Bienvenidos a Jurassic Park. ¿Quiénes estuvieron detrás de ellos? ¿Cómo lograron que esos dinosaurios se sintieran tan vivos y con alma? Pues empecemos como debe ser con la primera película, Jurassic Park de 1993, dirigida por Steven Spielberg. Una obra maestra que no solo revolucionó el CGI, sino que marcó la historia gracias al trabajo de Stan Winston Studios, los genios detrás de los animatrónicos. Es un dinosaurio. Desde el inicio, Steven quería que su película fuera práctica. Amaba lo práctico a pesar de que en una producción anterior llamada Tiburón la había pasado demasiado mal por el deplorable funcionamiento del animatrónico en alta mar que lo hizo llorar. Sabía que para traer a la vida a estas criaturas inmensas debía usar sí o sí el CGI. Por eso contrató a Industrial Light and Magic de su amigo George Lucas, pero lo principal tendría que ser lo real, algo que en los primeros planos pudiera palparse, y de esas ideas y de una larga investigación de 3 años es que nació el gran T-Rex. Tenemos un Tyrannosaurus. El protagonista de las portadas y la película en general. Estamos hablando de posiblemente el último gran monstruo mecánico antes de que el CGI se apoderara completamente de los T-Rex de Jurassic Park. No tenemos animatrónica aquí. Tenemos que decirlo desde el principio, hay un montón de CGI en esta película y ya lo vimos en otro video, que también incluye una versión CGI del T-Rex del que vamos a hablar. Básicamente, cada vez que vemos dinosaurios moviéndose en planos amplios como esos otros o estos otros de aquí son CGI, pero cuando piensas en los momentos más aterradores del T-Rex de la cinta, lo más probable es que no sea CGI, sino esta cosa gigante de 9.000 libras o 4 toneladas de acero de látex y control hidráulico construido por la leyenda Stan Winston y su equipo Stan Winston Studios. Tomó meses de trabajo la construcción de esta bestia prehistórica y todo comenzó con algunas maquetas relativamente pequeñas, pero muy detalladas construidas en base a los dibujos del equipo de Stan Winston. Luego construyeron este modelo a escala de 1/5 antes de construir uno a escala real. Tomó 16 semanas, 3 toneladas de arcilla y un montón de alambre de gallinero y fibra de vidrio construir esta maqueta a tamaño natural. Y puedes ver que tuvieron que esculpir a mano cada escala en esta criatura de más de 6 metros de altura y todo eso solamente para solidificar el aspecto de Rexy. Y lo loco es que no solo construyeron un cuerpo completo, sino también varias partes separadas de la cabeza y pies para primeros planos. Por ejemplo, para el momento donde la niña lo ve por la ventana, construyeron una cabeza con un ojo que reaccionaba a la luz, lo que le dio un realismo brutal. Y ahora después de esto tenían que comenzar a construir el chasis real del terópodo funcional y comenzar a diseñar los animatrónicos necesarios para darle vida. Como habrás adivinado, se necesitó de 1 tonelada de ingeniería para hacer que esta cosa se moviera. Un pequeño spoiler, necesitaron de 200 caballos de fuerza para poder lograrlo. ¿Qué dice? Ingenieros trabajaron con compañías hidráulicas para hacer hidráulicos a medida que pudieran mover al T-Rex a 8 kilómetros por hora. Para que el hidráulico lograra esos movimientos, algunas válvulas o servoválvulas complejas dentro de ella empujaban 60 galones de fluido hidráulico por minuto. Para poner eso en perspectiva, el sistema hidráulico de Rexy podía llenar un tanque de gasolina de 11 galones de un coche pequeño en tan solo 10 segundos. Realizar esto fue una hazaña completa y lo mejor de todo es que se pasaron noches sin dormir para poder descubrir la forma más sencilla de poder mover de forma fluida cada una de las partes móviles de esta cosa inmensa.
pesa. Cada parte del chasis era demasiado pesado y toda la estructura de fierro y aluminio fue montado cuidadosamente con la supervisión del mismo Stan Winston. El esqueleto del cuerpo fue montado sobre el sistema hidráulico que bajaba, subía y se inclinaba gracias a los pistones. Para poder manejar a esta criatura épica, tuvieron que ingeniosamente construir una réplica en miniatura de la base. Todos los movimientos que hacían en la miniatura se transferían automáticamente a la grande, logrando esos movimientos pesados. Estoy hablando del movimiento corporal. Para el movimiento de la boca, los ojos, la lengua y las patitas, tenían otro tipo de control que era manejado por otros titireteros fuera de cámara. Y una vez consiguieron esta hidráulica, lo cubrieron con látex y lo pintaron minuciosamente para hacerlo sentir vivo. Y el Rex estaba finalmente listo para poder rodar. Ese loco hijo del demonio lo logró. Pero entonces llegaron al set y Spielberg tuvo que nuevamente enfrentarse a una marioneta mecánica que funcionaba mal. Como Bruce el tiburón 20 años antes, Rexy también tuvo problemas para mojarse. Debido a la aparición de lluvia necesaria durante un ataque del paddock, el T-Rex se llenó de agua, lo que lo hacía muy pesado y hacía que temblara. Y amenazaba además con destruir los soportes y grúas personalizados que lo sostenían. Pero el equipo pudo arreglarlo secándolo a mano después de cada toma. Y después de estas enormes molestias de producción, el animatrónico T-Rex de más de $1,500,000 creó una sensación de realismo que no puede ser falsificado con CGI. Curiosamente, esta escena en Jurassic Park cuando el T-Rex estrella contra el techo del auto rompiéndola brutalmente realmente ocurrió. Esto no fue planeado, el T-Rex funcionó mal y cayó demasiado fuerte sobre el chasis y esos gritos de los niños son reales. Y en este momento no importa si un reptil carnívoro hambriento te está acorralando o 4 toneladas de acero lleno de fluido hidráulico cubierto de látex, generará una respuesta emocional genuina. Y esa pérdida de realismo es algo que tanto el público como los creativos han lamentado tras la llegada del CGI. Menuda montaña de porquería. Pero este no fue el único animatrónico de la película. Otro animatrónico increíble es el Triceratops enfermo, una bestia que respiraba de verdad. Cuando vi la película por primera vez, esa criatura me dejó impresionado por lo hermoso que se ve. Uno, como niño, creía que esa criatura existía de verdad en algún lugar del planeta. Y es lo mismo que sintieron los actores al pisar el lugar para poder filmar la escena. Este siempre fue mi favorito desde niño. Este animatrónico, al igual que el T-Rex, fue primero dibujado y luego esculpido a mano paso a paso. Primero, hicieron una versión pequeña para poder hacer todas las pruebas necesarias de su funcionamiento, lo que les permitió no solo corregir cosas, sino mejorarlas. Con toda esta información, el equipo lo construyó en Los Ángeles y terminó pintándolo ahí. Bueno, parte, porque las cosas se pusieron tan difíciles por el tiempo que el pintor tuvo que viajar al set a terminar su trabajo. El dinosaurio fue filmado en Hawái, lugar a donde tuvieron que enviarlo por el mar en un contenedor, algo que tardó un mes entero. Y no lo enviaron completo, sino por partes que tuvieron que ensamblarse en el lugar. Todo el sistema hidráulico del dinosaurio estaba oculto bajo la estructura de la bestia, y los titireteros lo manejaban desde abajo del set, a través de una compuerta en el suelo, quienes recibían órdenes del director mediante walkie-talkies. Este sistema hidráulico permitía que el pecho del Triceratops se expandiera y contrajera simulando su respiración. Los servomotores movían los ojos, párpados, lengua y hasta el estómago. Todo se movía desde abajo, menos los ojos que eran controlados por radio control desde afuera, y el resultado fue una locura. Este Triceratops no solo fue un hito en efectos prácticos, fue un símbolo de que Jurassic Park apostaba todo por lo tangible, lo real, lo artesanal. Y aunque su escena no tiene acción frenética, para muchos fans es uno de los momentos más emotivos de la película. Y ahora sí, hablemos de una de las criaturas más memorables de toda la saga, el Dilophosaurus, o como muchos lo conocen, el famoso escupitajo. Este dino que escupe veneno fue una maravilla de ingeniería creada por Stan Winston Studios, y su desarrollo estuvo a cargo de Rick Allinson, quien en ese entonces apenas tenía 1 año de experiencia. ¿Cómo terminó encargándose del personaje? Porque fue el único que levantó la mano cuando preguntaron quién quería hacerlo. Sí, así de épico empezó todo. ¡Demonios!
Inspirado en los movimientos de un avestruz real, el equipo estudió documentales cuadro por cuadro para replicar su caminar. El mecanismo que lo movía era tan elaborado que incluía un operador caminando por debajo del set, sincronizando sus pasos con las patas del dinosaurio. De esta manera, por medio de un mecanismo ingenioso, lograron ese andar pesado y creíble. El cuello articulado fue una locura. 3 secciones independientes con resortes calibrados que hacían que se moviera con una fluidez impresionante. Y todo eso sin necesidad de motores pesados. Incluso diseñaron una lengua que parecía tener vida propia, con movimientos segmentados y realistas. Y el mítico frill que se despliega fue hecho con látex sobre varillas y poleas. El sistema permitía que se abriera hacia adelante y hacia los lados al mismo tiempo. Nada de CGI, aquí todo era 100% práctico. Y lo mejor fue el escupitajo. El líquido que Nedry recibe en la cara fue una mezcla de metacelulosa, K-Jelly y colorante lanzada con aire comprimido por debajo de la lengua de la criatura. En interiores era invisible, pero en exteriores la humedad del set hacía que se volviera visible y realmente increíble. Todo esto fue operado en un set húmedo, en el lugar caótico y lleno de barro. El equipo de titiriteros tenía que coordinar cabeza, brazo, lengua, cola, frill y hasta la saliva, y era como dirigir una orquesta en plena tormenta. Y pensar que el responsable de este animatrónico no tenía idea en lo que se estaba metiendo. El resultado fue tan increíble que hoy, décadas después, el animal sigue siendo uno de los dinosaurios más icónicos y realistas del cine. ¡Qué bonito! Y ahora pasemos al gigante que respiraba frente a los actores, el Brachiosaurus animatrónico. Es un Vegetasaurus, un Vegetasaurus. La primera vez que vimos al Brachiosaurus en pantalla levantándose majestuosamente sobre sus patas traseras para alcanzar las copas de los árboles fue puro CGI hecho por ILM, pero el momento más íntimo, más cercano, cuando gira su enorme cabeza y mastica hojas justo enfrente de los protagonistas, eso fue completamente real. Bueno, tan real como puede ser un dinosaurio construido por humanos. Este gigante medía más de 2,5 metros de alto y fue el más grande que se construyó sin usar hidráulicos. Todo era manual. Para que se moviera, 6 personas tenían que coordinarse como si tocaran una sinfonía jurásica. Uno controlaba los ojos, otro la lengua, otro los labios, el cuello, y Andy Schonsberg, por ejemplo, manejaba la mandíbula que tenía 4 ejes de movimiento. O sea que no solo abría y cerraba la boca, también la movía de lado como si estuvieran masticando hojas, como una vaca. ¿Es una vaca grande? Usaron lianas reales en los ensayos y aunque la lengua y los labios a veces se movían demasiado, lo ajustaron en el camino. El cuello entero podía inclinarse hacia adelante y hacia atrás, dando esa sensación suave y natural que tanto impactó en la pantalla. Y si hablamos de animatrónicos, obviamente no podemos olvidarnos de la escena de la eclosión del bebé Raptor. Anima erótica. Este Raptor bebé fue también una pequeña marioneta operado por titiriteros ubicados bajo el set de laboratorio. Y ya que hablamos del Raptor, hablemos de los Velociraptors. Los Velociraptors, en la mayoría de escenas frenéticas o donde debían subir a las mesas o hacer cosas complicadas, tuvieron que ser generados digitalmente. Pero para momentos planos tuvieron que usar lo práctico. Usaron un traje. Sí, había un tipo metido dentro del Raptor. Era John Rosengrant, diseñador de criaturas. Y lo más loco es que todo empezó con una prueba hecha con bolsas negras y espuma, como si estuvieran armando una piñata de dinosaurio. El traje tenía controles internos para mover el cuello, la cabeza y hasta el hocico, mientras que los ojos y los brazos se manejaban por control remoto. Y lo más curioso, el movimiento del cuello fue inspirado en las gallinas para que tuviera ese cabeceo rápido y amenazante. Y el resultado de esto es magnífico. Y bueno, con eso hemos cubierto todos los animatrónicos que dieron vida a los dinosaurios en Jurassic Park de 1993, con un presupuesto de $9 millones. Una locura, ¿verdad? Es espectacular, no reparé en gastos. Lo impresionante es que en una época donde el CGI apenas estaba dando sus primeros pasos, Spielberg se la jugó por una mezcla perfecta, lo digital y lo práctico. Usó efectos visuales de última tecnología para los planos imposibles, pero nunca dejó de confiar
confiar en lo físico y en lo tangible, y eso se nota, porque los animatrónicos tienen peso, textura y presencia. Se ven reales porque están ahí, compartiendo espacio con los actores, reaccionando a la luz real, al viento, al entorno. Mientras tanto, el CGI hacía lo suyo desde lejos, rellenando lo que el animatrónico no podía. Y esa combinación, ese equilibrio, es lo que hace que la primera Jurassic Park siga viéndose increíble incluso décadas después. Aquí no fue una batalla entre técnicas, fue una colaboración, y ahí está la clave. Cuando se usan bien, tanto el CGI como los animatrónicos se potencian entre sí. Ellos van en manadas. Pero claro, los años pasan, la tecnología avanza y la saga continúa. Así que ahora vamos a dar el salto a El Mundo Perdido, Jurassic Park de 1997, donde las cosas se pusieron más salvajes, más oscuras y sí, con más CGI, pero también con animatrónicos impresionantes. ¿Seguirá viva esa magia en la secuela? Pues vayamos a averiguarlo. En esta película, Steven Spielberg vuelve nuevamente como director y por ende también Stan Winston. Como la película anterior fue un tremendo éxito, trabajaron el doble para hacer que los dinosaurios se vieran más increíbles, y por eso es que aquí construyeron dos animatrónicos Rexy. Sí, hicieron uno hembra y uno macho. Construir a la hembra fue mucho más fácil porque utilizaron todos los moldes y medidas que ya tenían de la primera cinta. Sin embargo, el macho fue más complejo. Este animalón hidráulico ya no pesaría solo 4 como la hembra. Sus diseños interiores y su mejor maniobrabilidad hicieron que llegara a pesar más de 9 toneladas, lo que es una locura. Para poder construirlo necesitaron el doble de todos los recursos usados en la primera. Cada uno medía 12 metros de largo y podían mover la cabeza, ojos, mandíbula, cuello, fosas nasales, torso y extremidades. Esos fueron hasta ese momento los robots más sofisticados jamás construidos, que se movían a través de rieles puestos en un set de donde no se podían sacar por lo pesados que eran, por lo que si necesitaban cambiar de escenario, construían el paisaje alrededor de ellos. Este robot del T-Rex macho fue mucho más complejo y más sofisticado, tanto así que podía hacer todas las actuaciones de manera más precisa y sutil. Podía arrancar puertas, golpear ventanas con una fuerza brutal y hasta agarrar por las piernas o brazos a un actor sin lastimarlo. Una creación fascinante del que seguro sus creadores estuvieron muy orgullosos, pero siempre en el set, en las escenas en las que se usaron, como por ejemplo cuando van a rescatar a su bebé o en la cascada, lo trataron con respeto. Si algo salía mal o fallaba, podía literalmente desvivir a cualquiera de ellos. Simplemente fascinante. Mami está muy enojada. Y ya que hablamos de los T-Rex gigantes, hablemos también del Baby T-Rex. Sí, este también fue un animatrónico. Stan Winston y su equipo crearon dos versiones de la criatura. Una controlada a distancia por radiocontrol para que los actores la sujetaran sin peligro en la escena del tráiler y cuando debían salir corriendo cargándola mientras esta se retorcía. Y la otra más grande, híbrida de cables e hidráulicas, se usó en la mesa de exploración médica donde los actores lo sujetaron. Los controles salían a través de su cola oculta y los titiriteros lo manejaban desde afuera de la cámara. Y como extra para el sonido del bebé, usaron chillidos de camellos bebés para darle esa voz tan tierna y extraña al mismo tiempo. Y ahora los velociraptores del mundo perdido. Sí, ya los habíamos visto en la primera película, pero ojo, en Jurassic Park eran básicamente trajes con una persona dentro, moviendo el cuello y la mandíbula con varillas y mucho sudor. ¿Funcionaban? Claro que sí, pero aquí los evolucionaron. Stan Winston y su equipo no se conformaron, querían llevar a estos depredadores al siguiente nivel, así que rediseñaron todo, nuevo esculpido, nuevas texturas y por primera vez animatrónicos hidráulicos a full poder. ¿Por qué? Porque Stan Winston dijo: ¿ven lo que hicimos con el T-Rex? Háganlo, pero más chico y rápido dentro de un Raptor. Y lo lograron. Esos bichos ya no tenían cables que limitaban el movimiento. Ahora usaban un sistema hidráulico de alta presión que permitía que los músculos literalmente se contrajeran con fuerza, velocidad y precisión. Movían cuellos, cabezas, mandíbula y hasta brazos con fluidez total. Las estructuras internas eran de aluminio con piezas de acero, livianas pero fuertes,
y tenían sensores que regulaban la aceleración para evitar que la criatura temblara o se desarmara al frenar. Además, esta vez los velociraptors no eran todos iguales. Ahora aparecían los machos y se notaba con un look naranja, vibrante, salvaje, un cambio total. En el set, cuando los encendían, estaban tan bien hechos que parecía que acababan de salir de un laboratorio genético real. Así de reales se veían, y todo gracias a un equipo que no solo sabía construir dinosaurios, sabía darles alma. Después de los velociraptores, Spielberg quería sorprender con nuevos dinosaurios y los estegosaurios fueron la elección perfecta para abrir con fuerza la segunda película. Estos dinosaurios herbívoros y sus impresionantes placas dorsales se robaron el show en la escena de la selva, donde protegen a su cría de la intrusión humana. El estegosaurio bebé fue 100% práctico. Stan Winston Studio creó un animatrónico a escala real que pudimos ver interactuar directamente con la actriz Julianne Moore en esa escena al lado del arroyo. Fue tan detallado que incluso podía mover los ojos, la lengua y emitir sonidos suaves. Y no era solo para lucirse. Este dinosaurio tenía un papel emocional fuerte al provocar el ataque de los adultos. Y ahora lo curioso es que también se construyó un estegosaurio adulto completamente mecánico, con una cola y una cabeza móviles listo para filmar. Pero cuando Spielberg lo vio en el set, decidió que no lo usarían. La razón, optó por hacer a los adultos completamente en CGI para los planos generales. Aún así, el animatrónico no fue en vano. Ayudó a los animadores como referencia y aportó realismo a las interacciones cercanas. A Spielberg no le importó que se haya invertido tanto dinero en esa criatura mecánica, simplemente no lo convenció y decidió cambiarlo todo. Pero aún así, se ve bien porque se grabó en un lugar real. En El Mundo Perdido hay una escena que muchos recuerdan. Un tipo se mete al bosque todo tranquilo y de pronto es rodeado por unos dinosaurios chiquititos, verdes y con cara tierna, y lo atacan hasta hacerlo desaparecer. Estos mini dinosaurios se llaman Proconsignatus o compis para los amigos, y aunque uno solo parece inofensivo, juntos son como pirañas con patas. ¿Y sabes qué es lo mejor? Casi toda esta escena se hizo con animatrónicos, o sea, con dinosaurios reales construidos por el equipo de Stan Winston. Había compis con control remoto, otros con cables y unos que ni se movían, solo estaban ahí para ver que el actor los arrancara. Los creadores usaron espuma con forma de dinosaurio y alambres por dentro para poder moverlos. Hasta les hicieron unos ojos que podían parpadear como si tuvieran párpados de verdad. Incluso colocaron mangueras en sus colas para que se movieran solas con aire comprimido. Era como tener juguetes con vida. Y sí, hay algo más loco aún. Uno de los compis se colgó del labio del actor de verdad. Fue tan real que muchos en el set se taparon la cara de lo fuerte que fue. Aunque en algunos momentos usaron CGI, por ejemplo para los planos amplios, el ataque más intenso se hizo con puro talento práctico, y la combinación digital con lo real hizo que la escena fuera memorable. Y ojo, el CGI aquí es excelente. Y como en la primera película, el Triceratops también hace su aparición, sin embargo esta vez con más acción. ¿Recuerdan la escena donde este animal impacta en la carpa y luego a este auto? Pues aquí esta criatura era un animatrónico súper fuerte capaz de impactar cosas. Este animatrónico fue montado encima de una plataforma rodante que hizo que se moviera de verdad por el espacio, mientras los especialistas lo controlaban desde afuera de la cámara, y el resultado quedó impecable. Solo míralo. Y sí, aún hay un animatrónico que pocos conocen: el paquicefalosaurio, al que capturan bruscamente en una de las escenas. Las vistas amplias obviamente fueron hechos con CGI, sin embargo el final de la toma nos muestra al animal desde cerca tratando de escapar. Ese de aquí es un animatrónico hidráulico construido de forma parecida a los velociraptors y se ve genial. Con El Mundo Perdido quedó claro que los animatrónicos seguían siendo parte clave de esta saga. Universal destinó más de $8 millones solo para los dinosaurios reales, y se notó. Aunque el CGI ya era más fuerte, Spielberg supo mezclarlo con efectos físicos de forma brillante. Gracias a eso, muchas escenas todavía se sienten reales y con peso, y esa combinación fue la fórmula mágica.
Y ahora sí, vamos con Jurassic Park 3, donde llegaron nuevos desafíos y nuevas criaturas. Esta tercera entrega no fue dirigida por Spielberg, sino por Joe Johnston, un director también bastante reconocido y amante de lo práctico, por lo que siguió trabajando con el genio Stan Winston. Hacer esta tercera película no fue fácil, los animatrónicos debían ser más brutales para mantener vivo el interés del público, y el primer animatrónico construido fue el siguiente. El animatrónico más grande de toda la saga, el espinosaurio de Jurassic Park 3, un monstruo de casi 13 metros que no solo se robó la película, también el título del dinosaurio con el animatrónico más pesado y poderoso de toda la franquicia. Que nadie mueva un músculo. La construcción fue brutal. El equipo de Stan Winston lo diseñó en secciones modulares, como si armaras un gigantesco modelo a escala. Se usó una especie de masa ligera reforzada con fibra de vidrio para mantener la estructura firme, pero sin volverla demasiado pesada. Todo el cuerpo estaba cubierto con una capa de foam látex en 2 a 3 pulgadas, ideal para pintar, reparar y mojar. Porque sí, este bicho tenía que entrar al agua, correr, embestir y hasta romper cosas. El esqueleto interno incluía vértebras mecánicas para que la espina pudiera moverse con fluidez y su cabeza medía casi 2 metros. Por dentro tenía un sistema hidráulico bestial con un motor que generaba más de 1000 caballos de fuerza. Para que tengas una idea, cuando el espinosaurio caminaba por el set se sentía como si pasara un bus gigante. ¿Y cómo lo controlaban? Este animatrónico era tan complejo que necesitaba varios operadores al mismo tiempo, pero en general se siguió usando el mismo sistema usado para el T-Rex de las 2 primeras entregas. Moverlo fue toda una operación. Lo instalaron sobre una base de rieles que le permitía avanzar y retroceder con precisión. Además, podía hacerlo subir y bajar usando cilindros hidráulicos gigantes. Era tan grande que para poderlo sacar del taller tuvieron que desmontar parte del techo del edificio y transportarlo en un tráiler especial durante la madrugada, con escolta y rutas autorizadas por la ciudad. Y sí, ese dinosaurio es el responsable de una de las escenas más intensas de toda la saga, la pelea contra el T-Rex, una batalla icónica que solo pudo lograrse mezclando este impresionante animatrónico con CGI de última generación para los planos más amplios. Pero locamente esta pelea fue real, una pelea entre 2 titanes. El equipo sacó uno de los T-Rex del mundo perdido del almacén y lo reacondicionó para la escena de la pelea, que fue tan violenta en el escenario como lo pareció en la película. Chocaron ambos animatrónicos entre sí brutalmente mientras los ejecutivos observaban como los VIP a los jugadores del juego del calamar, y la lucha terminó cuando al final el T-Rex tristemente perdió la cabeza. Y así pasamos a la siguiente criatura que aparece en la película. Esta cinta se diferencia de las demás por la aparición de los dinosaurios voladores, llevando el riesgo a otro nivel. Si bien para las escenas de vuelo, como por ejemplo cuando carga a los niños, se usó CGI por obvias razones, aquí aún hubo trabajo práctico. No lo creo. Por ejemplo, en esta toma donde el Pteranodon ataca a la madre del niño y a nuestro prota, la criatura, a pesar de estar en un plano amplio, es real. La cabeza de la criatura fue un animatrónico y podía hacer todos los movimientos típicos de dinosaurio que ya hemos ido viendo por medio de servomotores. Sin embargo, su cuerpo en realidad fue un traje que un especialista se puso para poder simular su caminar, mientras otro miembro de producción manejaba las alas por medio de barras mecánicas. Y los bebés pteranodones que aparecen después también fueron títeres animatrónicos. Cada uno necesitaba a 3 personas para mover la cabeza, cuerpo y alas con varillas de forma coordinada, para lo cual los especialistas tuvieron que ensayar durante días. Sus alas estaban hechas con spandex y látex, lo que les daba un movimiento orgánico y realista. El director y el equipo hicieron otra vez una mezcla perfecta de efectos prácticos con digitales para que el peligro se sintiera real frente a cámara. Y de esta forma pasamos también a los inolvidables Velociraptors, quienes en esta entrega también regresan. Me caen bien. Para poder representar a estas criaturas tuvieron que usar básicamente una combinación de todas las técnicas usadas en las anteriores películas. Habían desde animatrónicos de cuerpo completo plantadas en el suelo para planos amplios, hasta trajes para especialistas con la cabeza animatrónica como en la primera entrega. Y para mostrar cómo corrían y pisaban a alguien, también construyeron un traje especial donde un especialista podía meterse y manejar
diseñarlo con la ayuda de sistemas hidráulicos y servomotores, todo con la intención de que se viera realista. Y es por eso que esta entrega aún se sigue sintiendo vigente hasta el día de hoy, a pesar de que tenga una tonelada de efectos visuales creados por ILM, quienes también hicieron un trabajo excelentísimo. Me asombra. Y así cierra la primera trilogía jurásica, una época donde los dinosaurios no solo rugían, respiraban. Cada película tuvo sus retos, sus avances, sus criaturas nuevas, pero todas compartiendo un mismo espíritu: hacer que los dinosaurios cobraran vida sin importar el costo ni el esfuerzo. Y en una época en la que el CGI comenzaba a dominar, estos animatrónicos demostraron que lo tangible, lo que se puede tocar, tiene una magia que ni los píxeles pueden igualar. Y así, dicho esto, para saber qué tanto cambió la saga con la siguiente entrega, salida 14 años después con respecto a los efectos prácticos aplicados a los dinosaurios, veremos qué animatrónicos hay en Jurassic World del 2015. Vamos allá. Welcome to Jurassic World. Esta es la cuarta entrega y un semi-reboot de la franquicia del Parque Jurásico. La película fue dirigida y coescrita por Colin Trevorrow y protagonizada por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. Es una película del 2015 y tuvo un presupuesto de $150 millones, a diferencia de la tercera entrega de Jurassic Park, que solo tuvo 93 millones para hacer todo lo que ya vimos. Presupuestos casi similares si tomamos en cuenta la inflación. Sin embargo, aquí se decidió poner casi toda la creación de dinosaurios y paisajes en las manos de ILM. Pero este no es un video de CGI, esto lo abordaremos en otro documental. Me parece una idea tonta. Si hablamos de animatrónicos como tal en esta entrega, solo hubo uno. Sí, Yasmín, el apatosaurio caído. En este tiempo las cosas habían cambiado bastante. La animatrónica no era la solución predilecta para crear monstruos o criaturas, ya que era mucho más fácil generarla por computadora. Pero el director quería ver algo táctil que pudiera tocar y sentir. La inclusión de este animatrónico fue un homenaje al talento de Winston y a su inconmensurable contribución al legado de Jurassic Park y al mundo del cine. Como supervisor animatrónico de la producción, el ex alumno de Jurassic, John Rosengrant, dirigió el equipo de diseñadores digitales, artistas conceptuales, escultores 3D, fabricantes de moldes, maquinistas, fabricantes, ingenieros y titiriteros de Legacy FX que dieron vida al apatosaurio, un proceso extenso que tardó cerca de 3 meses en completarse. La cabeza tamaño real utilizaba un cráneo duro rodeado de tejidos blandos que se podían plegar y doblar, así como vejigas incorporadas para simular la respiración. Con Rosengrant y el equipo de 4 titiriteros operándola, el apatosaurio tenía la capacidad de levantar y girar la cabeza, respirar por la nariz y por la boca, y tenía movimientos oculares que incluían parpadeos y espasmos, todo coreografiado y operado simultáneamente durante la escena. Este tipo de acciones en el set, como hemos visto, es como un concierto donde todos los miembros de la banda se aseguran de tocar sus notas a tiempo y ritmo. Cada uno tiene sus manipulaciones individuales que al unirse le dan vida. Es la suma de los componentes que lo crean. El animatrónico fue genial y Legacy FX se lució, pero no podemos negar la diferencia que hay entre este animatrónico y los inmensos trabajos realizados en las primeras entregas. La textura, la forma de pintura y la escultura hecha 100% a mano era muy diferente a las partes impresas en 3D de hoy en día. Si algo los persigue, corran. Y dicho esto, ahora pasemos a la siguiente película. Jurassic World Fallen Kingdom. ¿Habrán animatrónicos o todo será CGI? Pues descubrámoslo ahora mismo. Pero antes, suscríbete, y si te gustan mis videos, te invito a unirte a la membresía del canal para tener otros beneficios exclusivos, y de paso me ayudas a seguir creando este tipo de contenidos que lo hago con todo el amor del mundo. Así que ya sabes, continuemos. Y así llegamos a Fallen Kingdom del 2018. La quinta película de la saga y la que demostró que los animatrónicos aún tienen garras, colmillos y corazón. Para esta película construyeron 3 animatrónicos
animatrónicos muy realistas que, aunque al final fueron retocados con CGI, en las escenas en las que aparecen se ven brutales. Y arranquemos con Rexy, nuestra vieja conocida. Para esta entrega necesitábamos mostrarla dormida, encerrada en una jaula, pero que aún se sintiera viva. La solución: construir una cabeza y hombros a tamaño real, basados en un modelo digital enviado por ILM y transformado por el equipo de Neil Scanlan, el maestro detrás de los animatrónicos de esta entrega. El resultado: un Rex que respiraba, movía la cabeza y era controlado por joysticks como si fuera una criatura real. La textura y la pintura aquí estuvieron más apegados a las primeras entregas y fueron geniales. Las primeras tomas fueron hechos con el animatrónico y luego pasaron al CGI de a pocos sin que nadie lo notara, creando movimientos más complejos. El corazón de la escena, esa parte donde realmente conectamos con ella, fue una fusión perfecta de los dos mundos. Spielberg estaría orgulloso, al menos de los efectos, y de hecho lo estuvo. Este animatrónico fue un homenaje directo a su legado. Luego de esto tenemos a Blue, el velociraptor estrella. En esta película aparece herida, acostada en una camilla mientras la operan. Para eso se construyó un animatrónico detalladísimo que fue manipulado por 12 titireteros escondidos bajo la mesa. Tal cual pasaba en las primeras entregas de Spielberg. Desde sus respiraciones, los parpadeos, hasta los movimientos suaves del cuello, todo estaba pensado para que te diera pena. Y funcionó. Blue no solo parecía real, parecía sufrir, y todo gracias a esa mezcla entre arte mecánica y actuación. El director Juan Antonio Bayona quería que se moviera como un perro, que tuviera esa mirada tierna, y vaya que sí lo consiguieron. Y así también hubo un nuevo monstruo: el Indoraptor, una bestia oscura y terrorífica, dientes filudos, garras larguísimas y ojos que brillaban como linternas en la oscuridad. Aunque la mayoría de sus escenas fueron CGI, para los planos más cercanos construyeron una cabeza, cuello, hombros, pie y brazo animatrónicos, y hasta usaron un doble inflable operado por titireteros en el set, que luego fue reemplazado digitalmente. El trabajo de Creature Effects fue tan detallado que este bicho daba miedo incluso sin postproducción. Y a pesar de que estos animalones aparecieron solo en momentos clave y la mayoría de cosas se lograron con CGI, creo que tenemos que rescatar el trabajo de los que estuvieron detrás de estas increíbles creaciones. Y dicho esto, ahora pasemos a la siguiente película. Jurassic World Dominion. Una película que costó $265 millones. Una locura. Y aquí no solo regresaron los protagonistas de la primera entrega, sino también la magia de lo práctico y de los animatrónicos. En serio, en esta película no solo usaron un montón de CGI, sino también un montón de animatrónicos para representar los diferentes tipos de dinosaurios que aparecen en la cinta. Es más, esta película es la que tuvo más dinosaurios en pantalla, 35 especies, y también el mayor número de animatrónicos de la saga, 18 animatrónicos de varios tamaños que fueron creados por el diseñador John Nolan. También usaron animatrónica parcial y títeres, y al igual que en las películas anteriores, Industrial Light and Magic trabajó en versiones CGI de los animales. Industrial Light and Magic escaneó maquetas de arcilla en miniatura de cada dinosaurio para crear una versión digital que luego se le dio al equipo de Nolan para crear los dinosaurios. Pero antes de mencionar algunos de esos animatrónicos, debo mencionar algo importante. A veces cantidad no significa calidad. Hubo sí un montón de animatrónicos, sin embargo no todos son del todo buenos. El hecho de que se puedan distinguir te saca un poco de la película, algo similar a lo que pasa con un mal CGI. El mejor efecto de una película es aquella que no se nota, pero aún así se aplaude el enfoque práctico que le dieron a una película en ese tiempo donde todo se hace digitalmente. Y dicho esto, veamos qué animatrónicos había, pero ojo, no detallaré todo, ya que si no nunca voy a terminar. Uno de los primeros en aparecer es el Astrosaurus, un bicho musculoso que parece un bulldog con esteroides. Tiene expresión, reacción y hasta un pequeño aire rabioso. Lo más genial es que podía mover sus orejas, ojos, nariz y hocico con precisión quirúrgica. Literalmente parecía vivo. También está el Stygimoloch,
este cabezón peleador. Para los planos cerrados se construyó una versión animatrónica que parpadeaba, sacudía la cabeza y parecía estar listo para embestir. Uno de los más interesantes fue el Dimetrodon. En las escenas de las cavernas se usó una cabeza animatrónica súper expresiva, mientras que el resto del cuerpo era de hecho un traje práctico. Un especialista lo usaba y caminaba dentro de él, sacando los brazos por unos huecos escondidos para poder simular el movimiento del animal, mientras los titiriteros manejaban la cabeza con joysticks a distancia. Y no podemos olvidarnos del Microceratus, este dinosaurio chiquitito que aparece en el mercado. Lo movían con varillas y servos para poder lograr reacciones rápidas. Aunque salió poco, se ganó su lugar por el nivel de detalle que tenía. Y sí, las famosas langostas gigantes también fueron animatrónicos. Algunas eran controladas por aire comprimido, con alas que vibraban frenéticamente. No eran solo CGI como muchos creen. Varias de esas escenas usaron criaturas reales para que los actores reaccionaran mejor. Y claro, regresó un clásico, el Dilophosaurus. Uno de los principales animatrónicos de toda la película. Fue construido desde cero con base en el original de 1993. Este animalón fue recreado especialmente para poder hacer lo mismo que en la primera película: escupir veneno, desplegar el frill y rugir y moverse con actitud. Tuvo casi la misma estructura interna, pero con mejoras que hicieron que su maniobrabilidad fuera más ágil y veloz al caminar. El cuello desplegable se abría como una flor carnívora y los ojos parpadeaban con sincronía espeluznante. Cada movimiento fue trabajado para que diera miedo de verdad. Aunque obviamente voy a decir que la original será 100 veces mejor que esta versión. ¿O tú qué opinas? Y luego están los más grandes, pero hablemos de eso en un segundo. Antes hay que mencionar al Baryonyx, que se usó en el mercado negro. La cabeza del animatrónico podía moverse, abrir la boca y hasta lanzar pequeñas gotas de saliva para dar esa sensación viscosa. Tenía tanta presencia que hasta los actores se asustaban cuando lo encendían. Lo mismo con los compis, esos pequeños molestosos. Usaron moldes de espuma con varillas, ojos mecánicos y colas activadas con aire para que se movieran como locos, perfectos para escenas donde había que hacerlos ver rápidos, molestos y peligrosos. Y ahora sí, señores y señoras, llegamos al rey de esta película, el más pesado, el más complejo y el más brutal, el Gigantosaurus. Este fue el animatrónico más grande jamás construido para la saga. Aunque no construyeron el cuerpo completo, hubiera sido un monstruo de 20 metros. Se creó solo la cabeza y parte del cuello, pero suficiente para hacer que el set temblara. Esta bestia tenía una cabeza de más de 6 metros de largo, construida en 7 partes por temas de transporte y montaje. El molde se hizo en capas con un esqueleto interno que simulaba vértebras reales. Los movimientos eran controlados con servomotores, resortes internos y joysticks, permitiendo que la criatura parpadeara, inflara las fosas nasales, moviera la lengua y hasta simulara un rugido profundo. El proceso fue tan detallado que la textura de la piel se esculpió tomando referencia de cocodrilos, elefantes y rinocerontes. Y para los ojos se buscó darles una profundidad casi humana, con detalles microscópicos en la pupila para que transfieran emoción y miedo. Fue tan realista que cuando lo prendieron por primera vez en el set, hubo silencio total. Nadie dijo nada. Era como si un dinosaurio de verdad hubiera regresado. Y eso es lo que pasa cuando combinas animatrónica de calidad con amor por el cine. Eso al menos en cuestión de los efectos. De la historia y la trama no podría decir lo mismo, ya que esta última entrega parece más una película de Rápidos y Furiosos y pierde por completo esa esencia mágica que tuvieron las primeras historias. Eso al menos a mi parecer. Y eso mismo ocurre con la última película estrenada en 2025. Jurassic World, el renacer. Claro que sí, los dinosaurios siguen apareciendo, pero ya no son los verdaderos protagonistas de horror que conocimos al inicio. Horror real y palpable. El tener a esos monstruos gigantes en el set hacía que las interpretaciones de los actores fueran reales. En esta cinta el director Gareth Edwards decidió que no usaría animatrónicos, solo un dino que aparece metido en una mochila. Todo fue hecho con efectos visuales. Y no digo que esté mal, el CGI ha avanzado bastante y los dinosaurios en la pantalla se ven bien y el esfuerzo que realizan los artistas de efectos es brutal. Sin embargo, jamás van a superar esa sensación de saber que en la pantalla estamos viendo algo real. Eso ya tenía su propio mérito para ir a verla al cine. Y amigos, no quiero extender más este video. Espero que se hayan divertido tanto
como yo. Este fue un repaso hecho con amor. No fue nada fácil investigarlo. Sin embargo, ustedes merecen lo mejor. Así que dicho eso, los leo en los comentarios. Denle like, cuídense, tomen siempre buenas decisiones. Que conmigo nos veremos ahora mismo. Así que